Buenas noches con todos. Buenas noches. Vamos a esperar un momento, por favor, que ingresen sus demás compañeros. Iniciamos con la sesión del día de hoy. 5 minutos, por favor.
Bien, buenas noches de nuevo con todos. Buenas noches. Vamos a iniciar la sesión. El día de hoy vamos a ver un poco de la ley de inducción de Faraday, que determina la formación de corriente eléctrica a través de un cambio de flujo magnético. Entonces vamos a repasar un poco lo que era flujo magnético, que lo vimos sesiones pasadas. Y luego vamos a ver un poco de lo que es la ley de Lenz. ¿Sí? Entonces, el logro de la sesión del día de hoy es que al finalizar vamos a poder explicar los efectos que causan un campo magnético variable en el tiempo. ¿Ok? Es decir, ¿qué sucede cuando el campo magnético varía según la ley de Faraday? Entonces, vamos a revisar estos puntos. Flujo magnético, luego vamos a ver la ley de Faraday, vamos a ver algunos ejercicios acerca de la ley de Faraday y terminamos con ley de Lenz y fuerzas electromotrices inducidas. ¿Ok? Bien. Repasando lo que hemos visto en sesiones pasadas, el flujo magnético se podía determinar con esta ecuación, que determinaba una integral del campo magnético por un diferencial de área, pero esta área tenía que ser perpendicular, eh, perpendicular eh, al área que se determinaba para poder hallar este flujo. ¿Ok? Este flujo magnético lo podíamos determinar con las unidades de Weber, ya que el Weber era básicamente una combinación de las unidades del campo magnético, Tesla, por metro cuadrado. ¿Ok? Bien. Ese es el flujo magnético que ya revisamos. Eh, si desarrollamos este ejercicio, si desarrollamos esta ecuación, perdón, por ejemplo, para un campo magnético constante, entonces la ecuación para poder hallar el campo magnético a través de la ecuación del flujo quedaba de esta manera, ¿no? El campo magnético era una división o una razón entre el flujo sobre el área perpendicular, el área perpendicular, ¿ok? Bueno, también determinamos que para una superficie cerrada, el flujo magnético era cero, pero eso no lo vamos a revisar. Entonces, este ejercicio lo hicimos la sesión pasada, ¿sí? Y con eso podíamos determinar justamente cómo se determinaba el flujo, ya sea entrante o el flujo saliente en en un circuito, como en este caso, una espira que tenía un ángulo de inclinación respecto a, a las líneas de campo magnético con valor de θ. Bien. La fuerza electromotriz ya lo hemos revisado en corrientes eléctricas. Básicamente la fuerza electromotriz no es más que menos eh, voltaje. ¿Ok? Recuerden que, por ejemplo, teníamos un circuito con la resistencia y si queríamos que haya flujo de corriente eléctrica, pues le colocamos una fuente de campo magnético de voltaje, por ejemplo, una batería,
que generaba la creación de corriente. ¿Ok? Entonces, el FEN es justamente eso, ¿no? Es un voltaje que es capaz de generar corriente eléctrica. Ahora, esa, ese voltaje, ese FEN, pues lo podríamos generar a través de una batería, por ejemplo. Ahora, nosotros tenemos aquí, en esta imagen, nosotros tenemos eh, un esquema de cómo es que se genera corriente eléctrica a través de una central hidroeléctrica. Y básicamente esto funciona, o este sistema genera voltaje, que a su vez genera corriente eléctrica, a través de un fenómeno que es la inducción electromagnética, que es el tema del día de hoy. ¿Ok? Vamos a revisar entonces ese punto para determinar entonces cómo es que se genera un voltaje o un FEM. Fíjense aquí, ¿cómo es que se puede determinar el experimento de Faraday? En 1831, eh, Faraday realiza un experimento que consiste en este sistema, mira. Tenemos aquí un circuito cerrado, y aquí tienes un voltímetro, vamos a decirlo, ¿ok? Entonces, el circuito está cerrado. Pero en este circuito no hay una batería, no hay un voltaje, ¿ok? Que pueda generar corriente eléctrica. Pero Faraday descubre que cuando realizas un movimiento de un imán, cuando hay un movimiento de un imán, ya sea acercándose, como es el caso de la figura a la izquierda, acercándose, o alejándose, se da la generación de corriente eléctrica. Es decir, por aquí se genera un flujo de corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, el experimento de Faraday lo que descubre es que cuando hay un cambio en el flujo del campo magnético, se da la generación de corriente eléctrica. ¿Por qué hablamos de flujo? Porque cuando hablamos de flujo de campo, básicamente es representado por la cantidad de líneas del campo que se encuentran en un determinado área, ¿cierto? Eso es flujo magnético, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te acercas a este circuito, la cantidad de líneas está aumentando, ¿no? Porque hay una mayor cantidad de líneas al acercarse este imán. Entonces, como el flujo o la cantidad de líneas magnéticas está variando, entonces se genera una corriente. Lo mismo sucede cuando ahora alejas, cuando te alejas. Cuando te alejas, ¿qué sucede? Pues las líneas del campo magnético que están dentro de este sistema, de esta espira, van a disminuir, ¿cierto? Van a disminuir. Entonces, de nuevo hay un cambio de flujo magnético y se genera una corriente. Pero si mantienes constante, es decir, si no hay movimiento del campo, es decir, la cantidad de líneas que se encuentran dentro del circuito es constante, entonces no hay flujo que cambie, o sea, no hay la cantidad de líneas siempre es la misma, es constante. Y como es constante, entonces no se genera una corriente, una corriente eléctrica. ¿Ok? Bueno, esto matemáticamente Faraday lo determina como la ley de Faraday, que dice
que el voltaje que se induce, es decir, el FEM que se induce, se puede determinar como un cambio de flujo en el tiempo, es decir, la derivada del flujo magnético respecto al tiempo con un valor negativo. ¿Ok? Eh, Vamos a explicar eso a detalle para que quede claro. Para que, para que quede claro esta situación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos este circuito, ¿no? Que está conectado a a ese multímetro que determina si hay o no corriente. Entonces, nosotros determinábamos, solo vamos a hacer uno de los casos, ¿ya? Imagínate que tienes aquí tu imán, ¿ok? Tienes tu imán, por un lado el norte, por un lado el norte, por el otro lado. Bueno, como no tiene movimiento, como no tiene movimiento, vamos a identificar que las líneas de campo son estas. Ingresaron, uno, dos, tres, cuatro, eh, perdón, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, para este primer caso, el imán no se mueve, pero aquí determinamos que hay tres líneas de campo que están ingresando o que están dentro del circuito de la espira circular, ¿ok? Dentro de la espira circular. Ahora, ¿qué pasa si haces el movimiento desde ese punto hasta un espacio más cerca? Por ejemplo, imagínate que lo mueves a esta posición, a esa posición, ¿ok? Lo movemos a esa posición, obviamente la espira todavía se mantiene aquí, ¿ok? Y determinemos cómo es que las líneas de campo se encuentran en esta posición. Bueno, como está más cerca, obviamente, ahora no solo va a haber tres líneas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una línea más que ha o que está dentro del, de la espira. Entonces aquí, por ejemplo, contamos que hay cinco líneas que están dentro de la espira. Entonces lo que estamos viendo es que cuando haces un movimiento, para este caso, cuando acercas el imán, la cantidad de líneas ha aumentado. Y básicamente eso se relaciona con un aumento de flujo magnético. Un aumento de flujo magnético. Y lo que te dice la ley de Faraday es que cuando hay esa variación de flujo, porque en realidad esto también se podría escribir como variación de flujo magnético sobre variación del tiempo, pero aquí estamos utilizando derivadas. Entonces es un diferencial de flujo
diferencial del cambio de flujo magnético por diferencial del tiempo. Cuando hay esa variación, se genera un campo, perdón, se genera un potencial. En este caso se genera el FEM, un potencial eléctrico. Es decir, se genera corriente eléctrica. ¿Ok? Se genera corriente eléctrica. Bien. eh, entonces, si desarrollamos la ecuación la ecuación del flujo, la ecuación del potencial, la ecuación del FEM, quedaría de esta manera, como lo están viendo ahí abajo. Sería que el potencial es igual al diferencial del flujo, pero el flujo es campo magnético por área y por el coseno de teta. Y esto diferencial del tiempo. ¿Ok? ¿Cómo se van a desarrollar los ejercicios? Ahora vamos a ver solo un tipo de ejercicios, un tipo de forma. Pero esta ecuación tiene que determinar que cualquiera de estos valores, de estos tres valores, varíe para que justamente ayer se dé esa variación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si B es constante? ¿Qué pasa si A también es constante? ¿Y qué pasa si teta también es constante? Si tú quieres derivar una función f de x que es igual a 3, ¿cuánto es la derivada de esa función? ¿Cuánto sería la derivada? Entonces, determinemos que es t. ¿Cuánto sería la derivada de esa función? Sabemos, ¿no? Eso ya lo hemos visto siempre. Profesor, es cero. ¿Sí o no? ¿Es cero o no es cero? Y en realidad lo que estamos haciendo es ahí diferencial de la función sobre diferencial del tiempo, ¿sí o no? Eso sería cero. Bueno, ese mismo razonamiento aplícalo aquí para este caso, cuando B, A y teta sean constantes. ¿Cómo sería la diferencial respecto al tiempo? También sería cero. Entonces, para que esta ecuación tenga sentido físico, uno de estos valores tiene que ser variable. Uno de estas ecuaciones tiene que ser variable. Y el que vamos a determinar, en realidad solo van a ser dos. Cuando el potencial sea variable, perdón, el campo magnético sea variable. Vamos a ver esta primero. Cuando el campo magnético varíe. Si el campo magnético varía, entonces la ecuación, ¿cómo se convertiría? Convertiría en menos A es una constante, sale de esa derivada. Coseno de teta es una constante, sale de esa derivada. Y solo te quedaría diferencial del campo sobre diferencial del tiempo. ¿Sí o no? A ver si se entiende. Si tienes f del tiempo, f de t igual a b t, la diferencial de esta función respecto al tiempo también se podría escribir como diferencial de todo esto, a b t, sobre diferencial del tiempo. O sea, a y b son constantes, salen, diferencial del tiempo, diferencial. O sea, a b. Eso es lo que se está haciendo aquí. Entonces, de esa manera podemos determinar que, que para que haya corriente eléctrica o generación de una fuerza electromotriz, que es un voltaje, tiene que haber algún parámetro que varíe, ¿sí? Para poder resolver esta diferencia. Y esa forma en que puede variar son de dos maneras. A ver.
Aquí tengo algunas imágenes. Ya está. Este es el primer caso. A ver, un ratito. El primer caso va a ser justamente cuando el campo magnético varíe, ¿ok? Es decir, tenemos aquí un área constante, y lo vamos a determinar en dos tiempos diferentes, al inicio y en un tiempo mayor al inicio, o sea, mayor a cero. Al inicio, el campo magnético en términos de líneas, el flujo en términos de líneas, en el tiempo cero, mira, son 4 líneas. Pero cuando el tiempo ha variado, en un tiempo determinado, ahora la cantidad de líneas ha aumentado. ¿Qué quiere decir? Hay un cambio de flujo magnético. Y si hay un cambio de flujo magnético, hay entonces generación de corriente. Entonces, de nuevo, si hay una variación de flujo magnético, entonces hay generación de corriente eléctrica. Y por ende, también hay generación de una fuerza electromotriz o voltaje. ¿Ok? Ese es el primer caso. El segundo caso en que se puede generar, estás- estás acá. Eh, es el segundo caso. A ver, el segundo caso es este. Cuando tenemos este circuito, miren, tenemos aquí un campo magnético que es constante, fíjate, en el tiempo cero y en el tiempo mayor a cero, es constante, no varía el campo magnético, pero sí varía ¿qué cosa? ¿Qué varía aquí? El área, ¿no? El área que se encuentra dentro del circuito cerrado varía. Es decir, también hay un cambio de flujo, pero a través de la variación del área, no de la variación del campo, como en el primer caso. Entonces, aquí de nuevo hay variación de flujo magnético. Y si hay variación de flujo magnético, se genera una fuerza electromotriz. ¿Ok? Se genera una fuerza electromotriz. Otra forma de generación de fuerza electromotriz, esto sí le voy a enseñar el video mejor, es de esta forma, miren. Esta es la segunda forma y la tercera es esta, cuando hay un cambio del ángulo teta. Fíjense aquí, tenemos un campo magnético constante, ¿sí? Pero ahora, y el área también es constante, no varía como en el segundo caso, no varía el área. El perímetro es el mismo, entonces el área es el mismo. Pero ¿qué cosa sí varía? El ángulo que determina el vector del área, que es perpendicular al área, y con la dirección del campo. Ese ángulo varía porque esta espira está girando. Entonces, cuando hay ese cambio, la cantidad de líneas que pasan aquí
aquí es mayor que la cantidad de líneas que están dentro del circuito en esta posición. Entonces, ¿qué se ocurre? Hay un cambio de flujo. ¿Ok? Entonces, si hay un cambio de flujo, entonces se determina la generación de corriente eléctrica y por ende un voltaje o una fuerza electromotriz. ¿Ok? Ya está. Entonces, con eso hemos determinado, con eso hemos determinado, ahí está, está. Con eso hemos determinado que el potencial va a poder variar justamente por eso. Cuando el área varía o cuando el ángulo teta varía. ¿Sí? Entonces, para cada uno de ellos se va a generar una ecuación que lo vamos a tener que resolver. Por ejemplo, cuando el área varía, entonces B sería constante, el coseno de teta también, pero el diferencial de área en el tiempo es el que vamos a determinar. Y si el teta varía, esto vamos a pensar ya resolviendo la derivada, quedaría B constante, área constante, la derivada de coseno es menos seno de teta, pero derivas diferencial de teta entre diferencial del tiempo. ¿Sí o no? Estas ecuaciones no lo tengan en cuenta porque al final vamos a determinar las ecuaciones reales de acuerdo a la ecuación del área, a la ecuación del campo, porque el campo podría variar así, mira. Podría ser que el campo varíe con el tiempo de esta forma, ¿sí o no? Una función en el tiempo. Podría ser que el área también tenga una ecuación de longitud por altura, donde la longitud va a variar. Entonces, eso lo vamos a determinar más adelante. ¿Ok? Aquí solo hemos dado una explicación básica de cómo es que hay presencia o hay generación de fuerza electromotriz cuando hay un cambio de flujo magnético. Y ese cambio de flujo magnético es porque uno de los parámetros de la ecuación del flujo, ya sea campo magnético, ya sea área o el ángulo, varíe. Pueden ser que varíen los tres, pero al menos uno debería variar para que se determine que existe la generación de fuerza electromotriz. ¿Ok? La aplicación de la ley de Faraday entonces se da en muchos aspectos. Por ejemplo, en el libro, revisando el libro, hay una aplicación y ahí los invito a leer. Hay una aplicación para las guitarras. ¿Cómo es que se da el sonido de una guitarra eléctrica? Acá está. Hay que darle lectura, es interesante. Este, bueno, lo básico que dice aquí es que las cuerdas de la guitarra eléctrica tienen una porción magnética. Entonces, cuando tú tocas una de las cuerdas, hay un movimiento de ese material magnético. Entonces hay un cambio de flujo, no, perdón, sí, hay un cambio de flujo que una bobina captadora lo percibe y genera justamente una variación de voltaje o generación de corriente eléctrica que a su vez se va a un amplificador para que justamente te dé como respuesta un sonido. Entonces, si les interesa, lo leemos en el libro que se le había sugerido. ¿Ok? Ya está. A ver, vamos a retroceder para que lo tomen foto a este y al otro, ¿no? A ver. Igual, por favor, al final de la sesión me hacen acordar para subir esta PPT al, al aula virtual. ¿Ok?
Esto de aquí lo pueden encontrar en YouTube. Hay una página interesante acerca de cómo explicar estos casos de la ley de Faraday. Hay ejercicios también que podrían revisar. Ya está. Continuamos entonces. Bueno, entonces como dijimos, hay bastantes aplicaciones. Las cocinas de inducción. Eso, por ejemplo, es reciente, ¿no? Antes conocíamos las cocinas a gas, creo que todos lo tenemos. Hay cocinas de resistencia, es decir, son resistores que se calientan y por eso es que puedes cocinar. Pero ahora hay cocinas de inducción, que a través de esta cantidad de hilos mm, de cobre, por un cambio de flujo, por un cambio o por la generación de potencial, puede generarse también campos magnéticos, que son los que permiten que la olla que tiene características magnéticas se caliente y puedan luego hacer las cocciones de los alimentos. Vamos entonces a al primer ejercicio. ¿Ok? Vamos al primer ejemplo. Bueno, este es ejemplo uno. ¿Dónde está el ejemplo uno? No hay ejemplo. Directamente al ejemplo. Debería ser este el ejemplo uno. A ver, determinemos entonces. Miren, lo único que vamos a utilizar es esta ecuación de aquí. Esta. Y en algunos casos, capaz utilicemos esta, que ya lo sabemos, pero vamos a utilizar esta ecuación. Es la única que deberíamos conocer ahora. ¿Ok? Esta es la ecuación general, pero la que estoy señalando es la que vamos a utilizar. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Eh, una cosa también adicional es que esta ecuación de aquí, esta de aquí, es para, si hablamos de espiras, es para una sola espira, o sea, para un solo circuito de análisis. Pero ¿qué pasa si tienes varias espiras conectadas con n vueltas de la misma área? Bueno, cuando tienes una bobina, que es una cantidad de espiras enrolladas, ¿sí? Con n vueltas, o sea, n espiras, entonces el campo magnético generado, perdón, el potencial o el FEM generado va a ser igual a la ecuación general que determina diferencial de flujo en diferencial del tiempo, pero se va a multiplicar por ese valor de n. ¿Ok? Entonces va a haber un potencial n veces el valor de análisis de una espira. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Vamos entonces a este primer ejercicio. Hasta ahí, ¿alguna consulta tienen? ¿Alguna aclaración? Quisiera que se le aclare algo. A ver, ¿me comentan? Continuamos. Continuamos, creo, ¿no? Sí, sí, continuamos todos. Entonces lo que hay que hacer recordar es aquí vamos a utilizar derivadas, ¿ah? Vamos a utilizar derivadas, pero de la forma de escribir como un diferencial de la función entre diferencial de la variable independiente, que en este caso va a ser el tiempo. ¿Ok? Esto vamos a utilizar. Pues tú ya sabes derivar, ¿cierto? Solo nos queda realizar esas ecuaciones. ¿Sí? Vamos con este primer ejercicio. Ya está. A ver, dice, la figura muestra una bobina circular. Una bobina.
En realidad es una espira, ¿ya? Es una espira de una sola vuelta, que está inclinada hacia ángulo, pero se ve perpendicular. Por eso lo ves como una barra, pero no es una barra, en realidad es una espira circular que está perpendicular a la pantalla. Una bobina circular, perdón, no es un rectángulo, es circular. Entonces, en realidad está así, ¿sí? De radio 4 centímetros, que se coloca en una región de un imán, en una región de un imán, ¿ok? Que disminuye su cambio a razón de 0,20 teslas segundo, ¿ok? Si la bobina forma un ángulo de 60 con el campo magnético, un ángulo de 60, calcula el voltaje inducido en la espira. Te piden el voltaje, o sea, te piden el FEM, ¿ok? Te piden el FEM. Bueno, entonces, primero que quede claro esto, no es una barra, esto no es una barra, parece una barra, ¿no? Pero se le está viendo de forma perpendicular. Esa circunferencia es una espira, se está viendo que se ha colocado de forma perpendicular a tu pantalla y es por eso que lo ves como una barra. Pero en realidad es así, ¿ok? Donde el diámetro sería 8 centímetros, ¿cierto? Esta bobina o esta espira circular está inclinada a partir de la vertical o inclinada a partir de la horizontal 60 grados. 60 grados con respecto a la línea del campo magnético. ¿Ok? Además, acá algo importante, ¿cómo determinamos esto? ¿Qué significa que el imán que genera un campo magnético disminuye su campo a razón de 0,20 tesla segundo? ¿Qué significa eso? Quiere decir que si tú eh, calculas el campo en un tiempo i, eh, en un tiempo b, un voltaje en un tiempo, vamos a poner 2, ¿ya? Mm, vamos a poner i, ¿ya? I, en un tiempo i, donde el tiempo le vamos a llamar ti, y lo analizas en un segundo después, por ejemplo, i más 1, donde el tiempo ahora es ti más 1, ¿sí? La variación del campo respecto a la variación del tiempo, o sea, b i más i, menos, perdón, 1 más 1 menos bi sobre ti más 1 menos ti. ¿Cuánto sería esto? 0, perdón, menos 0,20 teslas por segundo. ¿Ok? Esto lo que quedaría así. Quedaría bi más 1 menos bi sobre 1. O sea, 0,20 teslas sobre un segundo. Pero es valor negativo. ¿Por qué es negativo? Porque lo que te dice aquí es que el campo magnético disminuye a esta razón. ¿Qué cosa quiere decir? Que al inicio el campo magnético es mayor
que después de un segundo. ¿Ok? Es mayor después de un segundo. O sea que esta diferencia te tiene que salir negativo, ¿sí o no? Porque si tú resuelves esto, mira, el BI lo pasas a la derecha, aquí quedaría 0, BI más 1 menos BI, ¿sí o no? Y esta diferencia, ¿cuánto es? Siempre va a ser menor a 0. Justamente eso te lo dice que disminuye a una razón de 0,20 teslas segundos, menos 0,20 teslas segundos, ¿ok? Pero como nosotros no estamos en variaciones, sino nosotros utilizamos diferenciales, lo que en realidad te está diciendo es que el diferencial del campo sobre el diferencial del tiempo, ¿cómo es? Menos 0,20 teslas segundos. Eso es lo que en realidad te dice ese dato, ¿ok? Eso es lo que te dice ese dato. Ya está. Con eso te piden calcular el valor del campo eléctrico. Bueno, apliquemos la ecuación. El valor del campo eléctrico perdón, ¿qué estoy hablando? El valor del FEM o del potencial es igual a menos diferencial del flujo magnético sobre diferencial del tiempo. Pero eso a su vez es igual a menos diferencial del campo por el área y por el coseno de teta, ¿sí o no? Sobre el diferencial del tiempo, ¿sí o no? Sobre el diferencial. ¿Por qué utilizamos coseno de teta? Porque lo que nosotros estamos haciendo es multiplicar el producto punto de B y el área. Y eso es igual a módulo de A por módulo de B por el coseno de teta, ¿sí o no? Porque es el vector área, que determina justamente esa ecuación. Y el ángulo teta sería el ángulo que se da entre el vector del campo magnético y el vector perpendicular del área, o sea, 30 grados. Ese es el valor de θ. Bien. Bueno, sigamos operando esta ecuación. Como es una derivada respecto al tiempo, tenemos que saber a quién vamos a derivar, ¿sí o no? Pregunta, ¿el área de esta espira varía? ¿El área de esta espira varía? ¿De esta espira circular? No, no, porque aquí nos dicen que el radio siempre va a ser 4 centímetros. El área aquí es constante y es igual ¿a cuánto es? Pi por r al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Pi por r al cuadrado. Entonces, de esta derivada, el a, como es una constante, sale de la ecuación. ¿El coseno de teta es una constante? Sí, porque aquí no te dice que la espira va a girar. Si no gira, entonces ese ángulo que se da entre el vector ARI, el vector normal perpendicular del área con el vector del campo, siempre va a ser teta o 30 grados y no va a variar. Entonces también sale, aquí es menos, ¿no? También sale de la derivada. Con lo cual, lo único que va a variar, que te lo dicen al inicio, es el campo. Entonces esto quedaría así. ¿Sí o no? Bueno. Pero tú ya sabes cuándo es el diferencial del campo respecto al tiempo. Acá está, mira, esta ecuación 1. Tú ya sabes cuánto tiene ese valor. Entonces sigue reemplazando. Pero ahora reemplazamos el área. El área es menos pi por r al cuadrado. El coseno de teta en realidad es el coseno de 30 grados. Y el diferencial del campo respecto al tiempo en realidad es el menos 0,20 tesla segundo. Con lo cual, esto te quedaría, eh, bueno, tú ya lo operas, ¿no?
pero te quedaría positivo, ¿no? Por menos es más, te quedaría pi por r al cuadrado por seno de 30 grados y por 0,20 de la segundos. Bueno, en realidad esto ya sería voltaje, ¿no? Esto sería voltaje. ¿Sí? Y ya está. Entonces, ese sería el resultado de este primer ejercicio. Como se están dando cuenta, lo que aquí teníamos que implicar es quién de estas tres variables, ya sea el ángulo, el campo o el área, es el que varía. Y aquí hemos determinado que el que variaba era el campo respecto al tiempo, a una razón de 0,20 y disminuía. Por eso el valor era negativo, porque disminuye por este razonamiento que hemos hecho aquí. Con eso hemos reemplazado en la ecuación y simplemente se soluciona. ¿Ok? Tómale foto, por favor. Foto. ¿Está? Continuamos con un segundo ejercicio. A ver, vamos con el segundo ejercicio. A ver, tema difícil, ¿ah? Sobre un conductor en forma de U, hay un conductor en forma de U, o sea, esto de aquí. Esto es es una barra conductora. Figura. Si la varilla se mueve a una velocidad constante, o sea, B es constante, la magnitud del FEM inducida resulta. Te piden la magnitud de la FEM inducida. ¿Cuánto es el valor de la FEM? A ver. Algo que no hemos determinado aquí es, algo que no hemos determinado aquí es, este, aquí, aquí. Aquí se puede saber eh, cuál es la dirección del flujo de la corriente. ¿Ok? ¿Cuál es la dirección del flujo de la corriente? ¿Cómo? Con la regla de la mano derecha. Eso ya lo vimos, con la regla de la mano derecha. ¿Cómo era la regla de la mano derecha? Para este caso, lo que tienes que hacer es colocar tu mano derecha de esta forma, ¿sí? ¿Por qué colocas así? Esta dirección te dice la dirección de la velocidad y cuando cierras estos cuatro puños, o esos cuatro dedos tienen que cerrar en dirección, bueno, no debería ser así, perdón, en dirección de las líneas del campo magnético, ¿ok? En dirección de las líneas del campo magnético. Entonces, va en la dirección primero del vector de la velocidad y después cierras en dirección del campo magnético. Y como el campo magnético está entrando, entonces por eso es la dirección. ¿Qué te señala el pulgar? Señala justamente la dirección de la corriente. ¿Ok? La dirección de la corriente. Y sería para arriba, ¿no? Sería para arriba. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿cómo determinamos aquí el flujo? Bueno, de la misma forma. Directamente escribimos, perdón, directamente escribimos el FEM.
Sería el negativo de la diferencial del flujo. Y el flujo es campo, área y coseno de teta. ¿Sí o no? Sobre diferencial de, sobre diferencial de tiempo. Pregunta, ¿el campo magnético es variable o es una constante? ¿Qué nos dice el ejercicio? El campo magnético es constante, ¿no? Dice que es uniforme y es constante, no varía. Entonces sale de la derivada, porque es una constante. Pregunta, el ángulo teta que forma el área, que varía, pero el área de esta espira que va a variar en cuanto a su área. El vector, ¿no? El vector normal de esa área. Respecto al vector del campo magnético. ¿Varía? No varía, ¿no? Va a ser constante. Inclusive tú sabes cuánto es ese ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? ¿Sabes o no? ¿Cuánto es el teta aquí para este ejercicio? Determina la dirección eh, del vector normal del área con la dirección del campo. ¿Cómo son? ¿Cuánto sería el teta aquí? ¿Lo ves o no lo ves? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería? ¿Si lo ven o no? Todo esto es el área, ¿no? Todo esto es el área. Bueno, el vector normal sería el perpendicular a esa área, ¿no? O sea, está en la dirección de tu pantalla, perpendicular a tu pantalla. ¿Ok? Está perpendicular a pantalla. Y debería ser perpendicular, sí, bueno, puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser esta área o el área, el área eh, posterior. Entonces, podría ser 180 grados o podría ser 0 grados. ¿Ok? Podría ser esos dos, 180 o 0 grados. Bueno, el área, ¿va a variar el área? Sí, el área aquí varía. ¿Por qué? Porque se va a mover esta barra de longitud L, va a ser el que se mueva a la derecha con una velocidad V constante. Entonces, esa área va a ser el que varía. ¿Ok? Esa área es el que varía. Ya está. Entonces tenemos que calcular tenemos que saber cómo es la ecuación cómo es la ecuación del área. ¿Cómo es la ecuación del ¿Cómo este, eh, esta, este área varía desde este punto? Vamos a pensar que este de aquí tenía un valor de constante bueno, acá dice, ¿no? X sub 0, constante. Y después de un tiempo varía un valor de X. En una variación del tiempo, varía un X. Quiere decir que el área total de esto, ¿cómo sería? Sería este L, o base por altura, ¿no? Base, altura
por la base. Y esta base sería x sub 0 más x. ¿Sí o no? Esa sería la ecuación del área. Bueno, hay que reemplazarlo entonces. Menos b coseno de teta por diferencial de esta ecuación. Mira, L x sub 0 más L por x. Diferencial del tiempo. ¿Ok? Diferencial del tiempo. Ya está. La pregunta es, mira, aquí la función es esta, mira. La función es esta de aquí. L x sub 0 más Lx. En realidad ese x depende del tiempo, ¿no? Porque mientras más tiempo avanza, el x aumenta. Entonces ese x sí depende del tiempo. Si tú derivas esta ecuación, ¿cómo quedaría esto? Lx sub 0. L es constante. X sub 0 también es una constante. ¿Cuánto sería la derivada de eso? 0. ¿Sí o no? Más. L es una constante. No se va a derivar. Pero X varía respecto al tiempo. Entonces, en realidad esta ecuación quedaría diferencial de X respecto al tiempo. Respecto al tiempo. Bueno, eso lo desarrollamos aquí. Y tu ecuación quedaría de esta forma. Coseno de teta, el X sub 0 salen porque son constantes, sería 0. Quedaría multiplicado por L, diferencial de X, diferencial de tiempo. Te queda de esa forma. Ya está. Y entonces, profesor, para determinar eh, el potencial eléctrico, necesito saber qué cosa es diferencial de X, diferencial del tiempo. Y tú ya sabes esto de física 1. ¿Qué es diferencial? ¿Qué es diferencial de X, diferencial del tiempo? ¿Qué cosa es? ¿Mm? ¿Qué es diferencial de X respecto al tiempo? O te lo escribo así, mira. Variación de la distancia sobre variación del tiempo. ¿Qué cosa es? Distancia sobre tiempo. ¿Qué es distancia sobre tiempo? T1, T1, T2. Esto de aquí es una variación de la distancia. ¿Qué determinabas aquí? Variación del tiempo sobre variación de la distancia sobre variación del tiempo. ¿Qué determinabas? A ver, repasa tu física 1. Velocidad. Velocidad, ¿no? ¿Sí o no? Velocidad. Esto es velocidad. Pero también sabías que si determinabas variación de la velocidad sobre variación del tiempo, esto era, ¿qué cosa? Área. Perdón, aceleración. Eso también lo vamos a utilizar en algunos ejercicios, ¿ah? Pero vamos a este entonces. Quiere decir, profesor, que como no estamos en variación, sino que estamos hablando de cambios más pequeñitos, o sea, diferenciales, entonces el diferencial de X respecto al diferencial del tiempo en realidad es la velocidad. Es la velocidad. ¿Ok? Entonces, con eso podemos escribir que el potencial o el FEM queda como menos el campo por el coseno de teta, que en este caso va a ser 180, ¿ya? Por L, y diferencial de X sobre diferencial del tiempo en realidad es velocidad. Velocidad, no voltaje, velocidad. ¿Sí? Velocidad.
que justamente es la velocidad que nos determinan cómo es que se mueve esta barra de longitud L. ¿Qué haría así entonces? Recuerda que el coseno de 180 es menos 1, ¿no? Entonces con este negativo se van a ir. Ese sería entonces eh, el FEM que determina un valor que depende de la longitud de la barra que se mueve y de su velocidad, además del campo eléctrico. ¿Ok? Además del campo eléctrico. Está. Bien. El día viernes vamos a hacer más ejercicios de estos puntos, así que por favor repasen lo que hemos visto de teoría, que vamos a seguir avanzando con eso. En la ley de Lenz, eh, ¿qué nos determina? Que cuando se genera una corriente eléctrica por variación del flujo, por variación del flujo magnético de un imán, la respuesta de esta espira es generar un campo magnético, otro campo magnético, que se llama campo magnético inducido. ¿Ok? Campo magnético inducido. Y aquí la clave es que ese campo magnético inducido se puede determinar porque se opone al cambio de flujo. ¿Ok? Se opone al cambio de flujo. Es decir, por ejemplo, en esta primera imagen, el imán se está acercando, ¿cierto? Se está acercando a la espira. Como se está acercando a la espira, la cantidad de flujo aumenta, ¿cierto? La cantidad de líneas que están por dentro de la espira van a aumentar porque se está acercando. Esto lo vimos aquí. Esto lo vimos en este ejemplo. Por ejemplo, cuando se acercaba, la cantidad de líneas aumentaba, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que la respuesta de la espira por la generación de esa corriente es oponerse a ese aumento. Es decir, ¿y cómo se opone a ese aumento? Pues generando un campo magnético contrario a ese aumento. Entonces, si hay mayor cantidad de líneas que está ingresando hacia abajo, vamos a decirlo, hacia abajo, entonces el campo magnético inducido va a ser contrario. Es decir, las líneas de campo magnético que se generen van a ser hacia arriba. ¿Ok? Van a ser hacia arriba. ¿Y cómo demuestras que va a ser hacia arriba? Porque por la regla de la mano derecha, perdón, vas a poder determinar que el campo magnético tendría que ser justamente hacia arriba. ¿Ok? Van a tener que ser hacia arriba. Ya está. Lo mismo sucede o va a suceder cuando, eh, aquí, cuando ahora lo que se quiere es alejar. Ahora lo que se quiere es alejar el, el, el imán. Cuando se aleja el imán, las líneas que entran, las líneas que entran, ¿no? Porque la dirección, mira la dirección del vector del campo. Cuando la dirección del campo es hacia abajo y este imán se va hacia arriba, ¿qué sucede con las líneas? Dentro de la espira van a disminuir, ¿no? Van a disminuir, es decir, el flujo magnético va a disminuir. Entonces, la espira genera un campo magnético inducido, ¿ok? Un campo magnético inducido que es contrario a esa disminución. Entonces, si hay menos líneas que están entrando en esta espira, entonces el campo magnético generado
justamente van a ser líneas que entren para compensar esa diferencia por el alejamiento del campo magnético. ¿Ok? Por el alejamiento del campo magnético. Entonces, esa sería la ley de Lenz. Esto se puede dar para este ejemplo que se ha explicado, para este, porque el polo norte aquí determina que las líneas están en esa dirección, los dos, pero también el mismo razonamiento se puede dar cuando ahora se invierte los polos y ahora el sur es el que está en la dirección de la espira y las líneas de campo ahora son hacia arriba, ¿cierto? Entonces, de la misma forma, el campo magnético, el campo magnético inducido, lo que va a hacer es justamente evitar o oponerse a ese cambio de flujo. ¿Ok? Ponerse a ese cambio. Ya. Eh, una ecuación más general de la ley de Faraday es esta de aquí. ¿Ok? Porque recuerda que tú el voltaje lo determinabas como la integral de línea de E punto por un diferencial de longitud. En este caso, S es longitud, ¿ya? Diferencial de- de- de distancia, de longitud. Esta era la ecuación del voltaje. Y la ecuación del voltaje en realidad es el Fenbold, ¿sí o no? Entonces, pero el Fen aquí lo determinamos como una variación del flujo respecto al tiempo. Entonces, si unimos los dos conceptos, la ecuación general para determinar el campo magnético, el potencial o la fuerza electromotriz, se determina con esta ecuación, con esta ecuación. Entonces, aquí también puedes hallar el campo eléctrico, porque hay un campo eléctrico inducido. Lo determinas por esta ecuación. ¿Ok? Por ejemplo, para esta espira, el campo el campo eléctrico inducido va a ser perpendicular, mira, en todos los puntos, perpendicular a esta espira y además perpendicular a las líneas de campo magnético. Y tiene una ecuación que va a tener esta forma. Una ecuación que va a tener esta forma. Si resolvemos esto. ¿Ok? Pero eso lo vamos a revisar en los ejercicios que vamos a desarrollar eh, el día, el día viernes. Bueno, esto también justamente es la misma explicación, que el FEM tiene esta ecuación. Entonces se relaciona estas dos ecuaciones para poder hallar un campo eléctrico inducido. ¿Ok? Para poder hallar un campo eléctrico inducido. ¿Ok? Entonces, lo que hemos visto el día de hoy es que eh, mediante un cambio de flujo magnético se puede generar una corriente eléctrica, ¿sí? Que mediante la ecuación de Faraday se puede determinar el voltaje que genera ese cambio de flujo por la ecuación de Faraday. Además, la ley de Lenz nos dice que además de la generación de campo eléctrico y corriente, se genera un campo magnético inducido que se opone al cambio de flujo que se está determinando. ¿Ok? Que se opone al cambio de flujo que se está determinando. Bien. Y justo aquí realizan la regla de la mano derecha para determinar eh, cuál es el sentido de la corriente.
que se genera, ¿sí? Sabiendo cuál es la dirección del campo magnético inducido. Eso lo vamos a ver en los ejercicios. ¿Sí? Eso lo vemos en los ejercicios. Bien, señores, eso sería todo por hoy. Recuerden, por favor, que, recuerden que el día viernes vamos a continuar con los ejercicios de estos temas para poder consolidar algunos casos eh, y vamos a hacer un taller. Vamos a hacer un taller grupal para que puedan desarrollar ustedes mismos los ejercicios luego de haber visto los casos más específicos. Entonces, por favor, revisen en la sesión 3. Ahí hay un archivo de algunos ejercicios que vamos a revisar. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Una consulta? Voy a colgar este PPT lo voy a colgar en la sesión 2, ¿ya? Sesión de la semana 10. ¿Ya? 8, ya está. Ok, ya está subido, señores. Si necesitaban o si necesitan revisar estos ejercicios que hemos hecho, lo van a poder revisar. Está en la sesión 2 de la semana 10. Bien, señores, nos vemos entonces el día viernes para seguir desarrollando algunos ejercicios de estos temas que hemos visto. ¿Ok? Si no hay consultas, nos vemos hasta el día viernes. Buenas noches con todos. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Hasta luego, René. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches.